Amigos, si los seres humanos le ponemos atención a la experiencia, yo creo que todo nos saldría bien. Pero desgraciadamente, en la mayoría de los casos, hacemos caso omiso a aprender ni siquiera de nuestras propias experiencias. Nosotros tenemos dos casos recientes, relativamente recientes, que en este momento hay que tomar en cuenta porque se van a hacer unos nombramientos que si se toman esas referencias, yo creo que las cosas pueden salir mejor. En dos ocasiones, en los últimos 15 años, 20 años, del 96 en adelante, dos instituciones que hicieron lo correcto fueron castigadas por hacer lo correcto. Una, el desempeño del Ministerio Público durante el primer periodo del PLD. El doctor Moreno fue designado fiscal de la capital y decidió entrarle a los casos más espinosos que estaban pendientes. Resultado, lo votaron. Años más tarde, la Cámara de Cuentas que presidió Andrés Terrero decidió tomar una serie de medidas como las dos que caracterizan la lucha contra la corrupción. Número uno, la declaración de bienes. Y número dos, las auditorías. Y desde que llegó esa Cámara de Cuentas, comenzó a hablar de ello. Resultado, no gustó en ningún sector de los tres poderes públicos y terminaron interpelándolos, pidiéndole que se vayan o votándolos. No importa la forma, pero esos dos casos no se tomaron en cuenta y se siguen ahora mismo llevando a cabo medidas como el caso de la lucha contra la corrupción, por esa parte en lo civil, que nosotros decíamos, muy bien, doña Miriam y el doctor Vargas, para nosotros, yo creo que el doctor Vargas para nosotros es motivo de orgullo, porque él sabe por qué en una época de su vida nosotros vimos cómo él se hizo él solo. Y lo que él dijo en la entrevista cuando fue rechazado como miembro posible de la Suprema, yo creo que eso sentó precedentes. Presidente, no importa que usted me rechace, si algún día usted va a los tribunales, usted puede contar con mi imparcialidad. Eso es grandeza. Pero siempre habrá la duda. Y si tiene que tomar una medida en contra de él, el público pensará que fue retaliación. Lo mismo de la doctora Miriam Germán, que estamos seguros de que ella va a hacer lo que tiene que hacer, pero siempre quedará la duda. Entonces, esa duda hay que dejarla, disiparla. Ahora mismo se van a nombrar miembros de la Cámara de Cuentas y se van a nombrar Defensoría del Pueblo. Ya se está hablando de políticos para la Defensoría del Pueblo y dice que no debe ser un político activo. Eso es para decirle nosotros que le no queremos puede ser pedir a Andrés Terrero, que es parte de aquí, que nos cuente cuál es el perfil de un miembro de la Cámara de Cuentas. Segundo, cuál es el mecanismo de elección. Sí, porque dice, eso va al Congreso, eso va al Senado. Sí, pero eso terminan eligiéndolo los partidos. Yo le decía al doctor Víctor Báez Gómez, un contador público autorizado, que un grupo de amigos quiere que él sea miembro de la Cámara de Cuentas, que es difícil para un dominicano que quiere servir al país hacer una campaña con afiches, yo quiero ser de la Cámara de Cuentas, porque no puede ser.
Tienen que ser otros dominicanos que lo propongan. Doctor, fuera del doctor Víctor Báez Gómez, ¿cuál es el perfil de un miembro de la Cámara de Cuentas? Muy bien, doctor, buenos días, Michelle, Carlos y el maestro y a todos los amigos televidentes. Doctor, mire, primero, antes de responderle eso, debo decir que el juez Vargas, cuando hizo esa expresión, habló al presidente de si usted viera, o sea, se está cometiendo una injusticia contra usted. Claro esto, o sea, que no es que, como usted dijo, el juez Vargas tomó una decisión contraria a la persona y va a decir, mira, esto fue retaliación. Es si no hay justicia, porque él se considera un juez justo. Y yo también creo que es así. Y también estoy orgulloso del mismo juez, como usted dice, doctor. Doctor, mire, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, igual como otras instituciones de fiscalización superior de los estados, o sea, los pares en los demás países, debe ser un organismo para auditar. Y yo he sido siempre un promotor de que el porcentaje mayor de los miembros deben ser contadores públicos autorizados, expertos en auditoría y expertos en auditoría gubernamental, expertos en auditoría forenses, expertos en auditoría especializada. Eso es lo que yo entiendo la mayoría. No quiere decir, y escribí un artículo hace unos días, diciendo que en la mayoría de los casos los miembros de la Cámara de Cuentas han sido abogados. Y no es que tengo nada contra los abogados, sino es que los abogados, que hay algunos que son especialistas también, pero la mayoría no lo son. Y eso viene, doctor, porque la Cámara de Cuentas de la República Dominicana antes tenía una función dual. Era ¿El presidente debe ser un contador o un abogado? No, debería ser un contador público. Debe de ser, ¿cómo es la ley ahora? No, la ley no dice nada. La ley lo que dice es que puede ser un abogado, puede ser un contador, un administrador, un economista. Hasta una persona que no sea profesional. No, tiene que ser profesional. Debe ser profesional. Es decir, ahí cabe, perdóname, sí, aquello que decíamos de la Junta Central Electoral, que debe haber abogados y debe haber contadores para que cuenten los votos. Sí, antes en la ley anterior de la Junta era solamente abogados. Sí. Después de la modificación de la ley, entonces abogados, financistas, pero y los especialistas en informática. Claro, pero dice la ley que el presidente de la Junta Central Electoral tiene que ser abogado. En ese caso específico habla la ley del presidente. Ya. Pero en el caso específico de la Cámara de Cuentas, el presidente debería ser, y yo creo, lo hemos revisado, que el único presidente de la Cámara de Cuentas que ha sido contador público autorizado he sido yo. Sí. Creo, lo revisamos por todos los sitios y no encontramos otro, pero no salió bien. Pero debe ser contador con experiencia, doctor. Ahí yo vi en la lista de 400 y tantos contadores, aspirante, donde está Víctor Báez, mi amigo Víctor, un banquero de muy buena experiencia. Hay muchos contadores públicos expertos, inclusive de firmas internacionales, o sea, que se han movido de las firmas, que ojalá que pudieran ingresar. El Congreso tiene una oportunidad brillante para quizás hacer el cambio y la transformación que se requiere. Y yo escribí un artículo diciendo que es una oportunidad. Ahora, la escogencia. Debe ser un contador, experiencia, con solvencia moral, que eso lógicamente no se puede discutir nada, nunca, y que tenga carácter, doctor. Carácter, porque eso es fundamental, doctor. Sí, porque, licenciado, incluye ahí en ese perfil la posibilidad de la auditoría de oportunidad, porque siempre me llamó la atención que durante la gestión de la Cámara de Cuentas que usted perteneció, hubo 2 auditorías que tuvieron que posponerla. Una fue la de la Junta Central Electoral. No procedía a auditar en medio de unas elecciones. Correcto. Un organismo. Correcto. Y la segunda, auditar a un candidato. En ese momento creo que Amable Ariste era candidato y presidente de la Liga. Así es. Pero yo quiero que usted me diga si realmente el presidente de la República por primera vez señaló la ineficiencia de la Cámara de Cuentas. Lo dijo, esa Cámara de Cuentas no cumplió con su deber. Si la Procuraduría le pidió 2 auditorías y no la pospusieron, ¿qué pasa si ahora lo interpelan y dicen, bueno, aquí hay un problema, yo tengo aquí
25 comunicaciones diciendo cuál es el costo de auditar todas las instituciones que el Estado tiene inversión. No hay, lo pueden acusar de obstrucción de justicia. Sí, claro que sí. Y si lo justifica que no tenían los recursos, doctor. No, pero quizás, déjeme decirle, doctor, mira, el primero vamos por parte de lo que usted dijo. No, no se puede dejar nada. Lo que dijo el presidente, yo no estoy de acuerdo. Andrés Terrero, que tiene cabeza propia para pensar, Sí. entiende que el presidente, que es parte de un poder del Estado, no se puede inmiscuir en otro poder del Estado. Y eso para mí fue inmiscuirse en el problema. Simplemente, no hay confianza en la Cámara de Cuentas, perfecto. ¿Cuántos meses faltaban para cambiarlo? Bueno, en ese momento faltaban 4 meses. Esperar. Y pedir la auditoría a los que están ahí. Es pedirle la auditoría. Doctor, pero usted sabe bien que esa fue una declaración de emergencia. Cuando un gobierno se propone luchar contra la corrupción y la base de la lucha contra la corrupción es una auditoría y encuentra que las auditorías no están, doctor, lo que procediera ese pronunciamiento. No, pero yo no estoy de acuerdo con que la lucha contra la corrupción, yo estoy de acuerdo con eso, ¿eh? La prueba de la lucha. Pero la forma, doctor, doctor, el proceso tiene que ser adecuado para que además se vea bien. Si el problema es auditoría y la Cámara de Cuentas no había dado la auditoría, había que buscar la forma de que se hiciera. Lógicamente, estamos en un proceso político donde la gente está mirando y que no tenemos quizás las herramientas para poder hacerlo o para poder confiar. Bueno, el tiempo debería esperar, porque inclusive la propuesta que yo también dije que no estaba de acuerdo con que la Contraloría de la República hiciera la auditoría tampoco es adecuada, porque es el auditor interno. Es el auditor interno del Poder Pero Ejecutivo. una auditoría de la Contraloría mandada a hacer para sustentar una acusación, se puede utilizar una de la Contraloría y no una de la Cámara de Cuentas, y sería válido. Es que lo he dicho que no. El gobierno está diciendo que sí, bueno, perfecto, pero la ley le dice que no, porque el auditor interno del Poder Ejecutivo es el Contralor General. Es una parte interesada. Claro, y además ellos son los que tienen el control previo, o sea, todas las operaciones que el gobierno hace, lo tiene que firmar y lo tiene que aprobar la Contraloría General de la República. Ahora, sí la Contraloría hace una labor de la revisión de los controles internos, de establecer normativas, y que además eso coayuda a la Cámara de Cuentas en su trabajo. Inclusive, cuando la Cámara de Cuentas hace un trabajo de auditoría, tiene que enfocarse en su informe, es decir, hasta qué punto el trabajo de la Contraloría ha sido eficiente o no. Debería hacerlo. Y la ley lo establece. Ahora, ya, doctor, en febrero se va a cambiar la Cámara de Cuentas. ¿Entera? Sí. Entera, bueno, ahí puede haber gente que pueda repetir. ¿Cuál es el mecanismo? Bien, el mecanismo es el siguiente. Antes de la modificación de la Constitución de la República en el 2010, la potestad la tenía el Poder Ejecutivo, que tenía que escoger personas libremente él y someterlo al Senado de la República, las ternas. ¿Quién somete? Ahora, quien somete es la Cámara de Diputados. Pero la forma de solicitar, por ejemplo, usted puede ir y decir, yo quiero aplicar de nuevo, o yo puedo decir, bueno, yo quiero que Terrero vuelva, y yo lo puedo sugerir. Sí. ¿O no? Sí, usted puede sugerir a quien quiera, pero la persona tiene que participar, tiene que presentarse. ¿Debe? Debe presentarse. Ah, para la entrevista. Sí, claro, primero, había ¿Usted se presentó? No. ¿Usted no va a aplicar otra vez? No, yo no he aplicado nada. ¿Y por qué? Yo no apliqué, doctor. Yo apliqué a la Junta Central Electoral porque entendía que la modificación todo eso de la ley, está bien. Sí. Los partidos son lo que dicen, sí, realmente. ¿Los partidos? Sí, los partidos que dominan el Congreso. Bueno, a fulano, no me pongan a aparecer. Bueno, hay una comisión que son políticos los que están ahí, sí, y son los que van a escoger. Yo en el 2009, doctor, después de haber salido, propuse que sin modificar la Constitución de la República, se consiguiera un grupo de notables, doctor, personas con capacidades, solvencia moral, contadores públicos autorizados, con experiencia bien, egresados de firmas internacionales buenas y de locales buenas, y que esa gente fuera un filtro, doctor, y que todos los aspirantes fueran revisados por ese grupo de notarios, de notables. Y entonces eso dicen, bueno, aquí llegaron 1000 personas, y nosotros hemos revisado que estos 400, por ejemplo, o estos 200 califican para ser miembros de la Cámara de Cuentas. Y se lo pasan entonces a la Cámara de Diputados.
Y la Cámara de Diputados, en su función constitucional, dice, bueno, de estos 400, de estos 100 que me mandaron esta gente, yo voy a coger de ahí 40, por ejemplo, o 30. Para pasárselo entonces al Senado de la República. Y el Senado entonces va a escoger 5 personas. Pero yo le pregunto, porque como aquel anuncio de todos los caminos conducen a Eugenio María de Hostos, antes cada senador de cada provincia sugería los jueces de la Corte. Así es. Después vino el Consejo de la Magistratura, pero resulta que el Consejo de la Magistratura son de los partidos políticos. Entonces mudaron el asunto a la cosa. Ahora yo pregunto, y ahorita puse el ejemplo, una Cámara de Cuentas que se acuse de ineficiente y diga, no, desde que yo llegué, el primer pronunciamiento de la Cámara de Cuentas que usted perteneció fue, pónganle atención a las declaraciones de patrimonio. Sí. Y se le dijo, eso le supo mal al mismo poder que nombró. No le gustó a los legisladores, porque tenían que decir el origen y si habían pagado los impuestos. El otro tema es la auditoría, pero no puedo hacerla porque tendría que contratar firmas para auditar hasta las instituciones autónomas. Ahora yo pregunto, esa situación, doctor, no le sugiere que esa Cámara de Cuentas no pudo hacer su trabajo porque el Poder Ejecutivo no le suplió el presupuesto que necesitaba. Eso es lo que yo quiero saber. Claro que sí, doctor. Claro que sí. Yo lo he externado en cada vez que hablo de eso. El presupuesto de la Cámara de Cuentas en promedio está 60% por debajo de lo que dice la ley. 60% de lo que dice la ley. De lo que debe ser. Sí, de lo que dice la ley, Lo que dice la ley. Le da autonomía financiera. ¿Cuál autonomía financiera? ¿Cuál autonomía financiera? Sí, no, y no es el Poder Ejecutivo nada más, doctor. Inclúyame con el Poder Legislativo, que son los que hacen las leyes y aprueban el presupuesto y son los que son el enlace, el brazo ejecutor de las auditorías frente a la Cámara de Cuentas. Yo lo que pensaba que ese presidente, cuando sea interpelado para acusarlo de obstrucción, dice, espérate un momentito, mira, yo sometí el presupuesto a 2 años. Pero perfecto, déjeme ahora caminar hacia atrás. Cuando usted habló de que si a la obstrucción se le puede acusar de obstrucción, yo dije sí. Y sí, a cualquiera se le puede acusar de obstrucción. Dependiendo de que si usted tenía que hacer algo y no lo hizo, se lo pidieron, y yo considero que es una obstrucción. Ahora, ellos tienen la capacidad de defenderse. Vamos a ver si de verdad hay obstrucción de justicia, porque lo que se ha dicho en los periódicos, eso. Yo no he visto que los señores Camacho, Miriam Germán, han dicho que hay obstrucción de justicia. Están interpelando, están interrogando a los jueces, lo están interrogando. Ahora, ellos tienen la capacidad para decir, bueno, me pidieron este trabajo que hiciera. No tengo la capacidad técnica, no tengo la calidad financiera. Quizás, ahora, pero si le están pidiendo algo en particular, doctor, que ellos entendían que había que hacer, deben hacerlo. Ahora, que se defiendan. Que se defiendan. Y yo no quiero, jamás, nunca en la vida, Michelle, nunca aquí, se había acusado de obstrucción de justicia a ningún poder del Estado. No, ninguno. Eso no hay precedente. No hay precedente para André, eso. La primera vez que yo escuché a un presidente de la Cámara de Cuentas hablar de unificar la presentación, la declaración jurada ante la Cámara de Cuentas con impuestos internos, que yo soy de la gente que le doy más valor a esto, y la gente no lo vio importante en el momento, como la ley no lo estipulaba, y usted decía 2 cosas. Es que aquí no se trata de una presentación, se trata de auditar esa presentación, pero también de que esa presentación sea igual a la de impuestos internos, porque una persona puede tener sobre todo cuando se calculan los impuestos como lavado de activos. Sí. En esa lucha no se logró nada, o con el tiempo ya todo eso es un ciclo que se cierra y ahora ya se combinan las 2 declaraciones. No, mira, no se logró nada en aquella época, primero porque no había interés de que se hiciera. Yo me reuní inclusive públicamente con Juan Hernández, el director de impuestos. Hicimos una declaración conjunta de que nosotros íbamos a trazar las 2 declaraciones, pero la ley no lo mandaba. Pero lógicamente sí, la prudencia, y nos decía nosotros, y la calidad profesional de que había que hacerlo. Porque la gente, ¿qué es lo que la gente hacía antes? Que no se hace tanto ahora, pero se hace.
Es que para tú declarar tus ingresos O en la renta, usted tú habló declaras- de proyección de la corrupción. lo escribí en un artículo hace más de 20 años. Sí. Cuando yo voy a la renta, declaro menos para pagar menos impuestos. Y cuando voy a declarar mis bienes, declaro más para poner lo que yo no tengo. Eso era lo que yo había dicho en ese momento. No logramos nada. Y lógicamente, con el tiempo, en 18 meses, nosotros salimos de ahí. Pero nosotros lo íbamos a hacer y teníamos claramente la intención. No gustó, es verdad, no gustó. Ahora, ¿se está haciendo? Yo no estoy tampoco claro que esté haciendo. Doctor, licenciado, cuando uno analiza la profesión de contador público y dice socio director de una de las principales firmas o de una de las 5 principales firmas del mundo, presidente de la Cámara de Cuentas de su país, el Instituto de Contadores Públicos de su país y presidente de la Cámara de Cuentas y Contralor General de la Nación. Y ahí son las posiciones más altas dentro de la profesión de Contralor. Así es. Yo decía la semana pasada cuando vi que se llama un ex Contralor a un caso de justicia, cuestionando sus funciones, yo decía, señor, aquí la gente no va a querer trabajar en ciertas posiciones, porque si tú ejecutas lo que dice las atribuciones y funciones que te dan los cargos, tú puedes ser cuestionado después. Sí. Entonces tú no vas al final, es decir, te están llamando al presidente de la Cámara de Cuentas, sí, sí, y algún contralor porque autorizó un proceso de emergencia que lo estipula la ley. Sí. ¿Qué usted opina de todo esto? No, yo prefiero que a mí me cuestionen siempre. Yo prefiero que a mí me cuestionen Aunque siempre. eso sea en un país como vivimos, que te llaman a la justicia y ya tú eres culpable. No. Yo siempre estoy dispuesto para defenderme. En cualquier escenario. Siempre haciendo lo correcto. Óyeme, yo no trabajo en relaciones públicas. Mi área de fiscalización y de trabajo siempre la hace de auditoría, siempre ha pegado las normas y a la ley y los principios. ¿Qué usted opina de ese caso del Contralor, del ex Contralor, que se ha cuestionado por haber usado su función? ¿O de verdad un Contralor se puede exceder? No, nadie se puede exceder de lo que dice la ley. Ahora, si hay excepción a una ley o a un procedimiento, hay que justificarlo. Yo sé que te refieres al Contralor Rafael Hermosén. Yo vi que su defensa fue muy buena el día de frente al magistrado Vargas. Pero, lógicamente, nosotros lo consideramos a él como un profesional muy bueno, siempre. Hemos sido amigos y en la profesión contable él es muy respetado. Solamente hay que defender lo que hizo. Si hizo unas excepciones y esas excepciones estaban apoyadas por la ley, pues era perfecto. Ahora, yo creo que lo que hay que hacer siempre, Michelle, es hacer lo correcto y enfrentar a cualquiera que sea, no importa el nivel que sea, y mucho menos de amistad. La amistad no existe para eso. Yo no tengo amigos para eso. Aquí le están diciendo en las redes, dígale al señor Andrés Terrero que debe entender que más del 65% del trabajo de la Cámara es cuestiones legales. De la Cámara, me imagino que la Cámara de Cuentas. No, eso no es verdad. Todas las auditorías podrían tener consecuencias que devengan en procesos legales y judiciales. Pero claro que sí. En todas partes, no nada más en la Cámara de Cuentas. Y la Cámara de Cuentas tiene un departamento, una consultoría jurídica. Y yo no he dicho que no tenga un abogado. Claro. Óyeme. No, al contrario, es auditoría, es normativa, es norma de información financiera del sector público. Óyeme, no es esto de que hay un departamento, una consultoría jurídica, es un tema de presupuesto, un tema de fiscalización. No. Yo no estoy excluyendo abogados ni a nadie. Yo estoy diciendo que los que están o deben ser los mayores que tengan la capacidad para hacer el trabajo en una fiscalización deben ser contadores públicos expertos. Porque no es que tú me gradué de la universidad, salí y ahora ya tengo ¿cómo dicen? El C4 que me lo dan ahí sin hacer ninguna tarea, ninguna específica. Carlos, un minutico para cerrar con esa pregunta. Andrés, nos llama la atención y yo creo que es un deber tuyo aclarar esto por el peso de esta consulta en lo que tiene que ver con las auditorías. Porque para ti la ley no... Tú, fíjate que tus respuestas son claras, la ley es la ley, si hay exceso, hay exceso. Para un proceso legal,
sobre todo ahora que se está evaluando la corrupción, hay procesos de corrupción, si se cometieron irregularidades, si son procesos administrativos, en fin, se está evaluando las administraciones anteriores y presentes del Estado. La Cámara de Cuentas no tiene capacidad de acción. El presidente ha dicho que va a utilizar auditorías de la Contraloría, que aclare bien el término desde su punto de vista y si lo puede hacer dentro de la ley, si se puede el Ministerio Público, la justicia dominicana, utilizar como instrumento legal de defensa o de prueba para acusar a alguien, una auditoría del auditor interno que es el Contralor de la Contraloría de la República. Pero la respuesta de Andrés Terrero es que no. O sea que ese documento no sería válido. No, esa es la respuesta. Ni una auditoría externa. No, externa sí, pero ¿qué pasa? O sea, ¿se puede utilizar una auditoría de una firma? Sí, claro que sí. Claro que sí. El Ministerio Público inclusive usa esas herramientas cuando busca peritos, expertos. Pero la de la Contraloría no. No, porque ese es el auditor interno. Explíquenlo a la gente, porque la gente está viendo el programa y dicen, pero ¿qué es lo que de qué se trata esto? Bueno, es que el auditor interno, sus funciones son la de crear controles internos adecuados, supervisar esos controles internos adecuados, crear normativas para esos controles. O sea que Y además, cuando esas auditorías que está preparando la Contraloría estén listas para darle soporte a esos procesos de justicia, que el presidente ha dicho que están en espera de esas auditorías para otros procesos, ¿no serán válidas? yo entiendo que no. Pero usted dice, Porque, yo oye, entiendo... no, espérate. Desde el punto de vista legal, los abogados que van a defender el caso contrario van a sacar ese expediente. Van a decir que este señor, este estamento ha hecho un conflicto de ¿Y intereses. el juez? ¿Hay alguna ley que diga que eso no es válido? No, pero no es un problema de ley, es un problema de la práctica, de la normativa. O sea, si yo soy, mira, además, Michelle, ¿qué tiempo le va a tomar a una gente de la Contraloría hacer una auditoría? Si hay un problema de tiempo. 6 meses. El doctor Jacín dice que había prisa. Bueno, pues si hay prisa, ¿qué tiempo me va a tomar a mí como auditor interno, revisar? Porque dice el doctor que el Ministerio Público le pidió unas auditorías a la Cámara de Cuentas. ¿Por qué no se lo pidió a la Cámara de Cuentas? ¿Por qué no se lo pidió entonces a la Contraloría? Que me pregunten, me responden, si fue así, respóndanme entonces eso. Porque entonces si es más fácil, si no creemos en esto, entonces, y se puede hacer de esta forma, entonces vamos a pedírselo a la Contraloría. No. Terrero. El órgano superior de fiscalización, externa, independiente, conforme a la ley, independiente, conforme a la ley. Terrero, una persona que tenga, y no sé si Carlos y el maestro me ayudan con esto, una persona, un exfuncionario, que antes de salir de su posición, dice, yo he sido un buen funcionario, yo hice una buena gestión, dame la auditoría que me hizo la Contraloría y mira, yo había pedido una auditoría de la Cámara de Cuentas, se la ponen debajo del brazo y le piden una a la Price o a la Ernst & Young o a cualquiera. Tienen una externa de una firma de las principales 5 internacionales, una de la Cámara de Cuentas y una de la Contraloría, y se la guardan abajo el brazo. Esas 3 auditorías, si lo descargan de que todos sus procesos estuvieron claros, esa persona puede ser refiscalizado, aunque cambien los resultados de esa auditoría. No, depende. O sea, esa auditoría es su pasaporte para la libertad. Depende, Michelle. Las auditorías, por ejemplo, las firmas de contadores públicos auditan en base a razonabilidad de cifras. No te auditan el 100%. No son auditorías punitivas, las de firmas de contadores públicos. Las auditorías punitivas son las de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Son inextensas. Llegan más allá. Aunque la Cámara de Cuentas sea quien contrate a esa firma. No importa. Es decir, porque yo creo que a veces es por falta de... No, porque es cantidad de trabajo que le hacen. Pero es buena la pregunta. Yo creo que te la voy a responder antes. Sí, dímelo. Mira, cuando la Cámara de Cuentas pide a una firma de contadores públicos que haga una auditoría, le dice lo que quiere que haga. Se la piden extensa. O sea, le dijo, yo quiero, en base a esto, yo quiero que tú me hagas esto. Okay. ¿Entiendes? Yo quiero una radiografía, pero no es de tórax, no es de tórax, es de cuerpo Y yo entero. voy a pagar por eso, porque hay que pagar. Porque la auditoría es hora hombre. ¿Tiene fe pública la auditoría de una firma privada? Claro que sí. El CPA y las firmas
tienen fe pública en la República Dominicana. Sí, pero por ejemplo, yo pensaba que era que la Cámara de Cuentas, por ejemplo, si no tenía todo el personal para atender toda la auditoría que tenía que hacer, Puede pedir contrataba. una externa. No, que tú crees Ok. no, que tú crees no. La ley 1004, en uno de sus artículos dice que la Cámara de Cuentas está facultada para buscar auxilio de firmas externas cuando no tiene el expertise, cuando no tiene la capacidad, cuando no tiene los recursos humanos y por cualquier razón especial, de un proyecto especial que por lo menos, que vamos a suponer el Banco Mundial o otros organismos internacionales requieran también la auditoría de una firma. Y para eso está la ley y la ley te lo dice cómo se hace. Sí, Licenciado. pero también hay algo con respecto a un procedimiento que uno se pregunta qué tan válido es. Por ejemplo, está en el librito, en la ley o en los procedimientos de la Cámara de Cuentas, el que antes de la divulgación se le mande el borrador al incumbente de la institución auditada. Es obligatorio. Es obligatorio. Es obligatorio. Sí, Licenciado. la ley, voy maestro. La No ley, seas malo acechado. no, la ley establece, óyeme bien, que tiene que mandarle ese borrador al incumbente y al quizás el incumbente que estaba cuando se está auditando, Ajá. Porque una cosa es que tú estás auditando en el 2020 un trabajo del 2016. Maestro, Sí. 2 minutos. Y Licenciado. tiene que darle tiempo para responder, o sea, para replicar. Que el tiempo, yo siempre he dicho que está muy, pero muy poco. Son 10 días que dan, laborable. Y eso debe No ser. puede buscar toda la prueba en No, 10 no puede días, ¿no? ser. Inclusive No, tú para tú estás refutarlo. fuera de la institución, ¿cómo tú lo vas a buscar? Licenciado, Dígame. este gobierno hizo algo que creó un precedente. Suspendió a unos funcionarios porque no habían presentado su declaración jurada de bienes. Yo hice yo hice La, la ley. Yo hice la la ley. suspensión era lo que iba o la ley dice que puede haber otra penalidad por no presentarla en el tiempo estipulado. No, mira, yo pienso, primero, era un tema de que hay mucha gente jóvenes que ingresaron al gobierno dominicano, a este gobierno. Mucha gente que ni siquiera conocía bien lo de la declaración jurada, y yo pienso que había que darle esa oportunidad de una sanción moral para que se pusieran al día. ¿Pero qué dice la ley? La ley después dice que tiene sanciones inclusive penales, ¿ok? O sea, punitivas y penales, o sea, recursos y también cárcel. Pero ya la mayoría de la gente ha hecho su declaración jurada. Sí, pero por El lo que menos no, un precedente, y además nunca se cancela- había hecho eso. Sí, pero No, el no. problema no era ese, maestro. No. El problema es que aquí como había funcionarios que no habían sido funcionarios antes, Exacto. debieron darle la oportunidad de que se Claro. acogieran a la nueva ley de Ya. sincerización También, para poder entrar de cero, porque Además, es que no tenían el pasado, es nadie Exacto. que lo tiene. Exacto. Sí. Usted no puede buscarme hoy el papel donde diga dónde usted pagó el impuesto del reloj que usted tiene puesto. Sí, o sea, entonces hay una no lo ley hay. y hay una ley que te da la oportunidad de tú sincerizar todo eso. Ok. Eso es verdad. Terrero, Pero, hay un- debo decir antes que se me olvide que nosotros apoyamos la gestión, como va encaminado el gobierno actual en la lucha contra la corrupción. Todo el mundo está feliz con eso. Claro. Quizás los que no están felices son los corruptos. No, y como tiene que estar, como tiene que ser. Bueno, hay mucha gente brava, me está escribiendo ahí el equipo suyo de síntesis. Que no, que dicen. Bravo, indignado, que Lo- teníamos que hacer un programa navideño. Los abogados. No, Ah, los no. abogados y su amiga. No, pero vamos a hacer el programa de síntesis. Claro. Terrero, gracias y muchas felicidades. Gracias igual a todos. Gracias a ustedes también por la sintonía. Nos vemos mañana si Dios quiere. Y esta noche la repetición y el programa en YouTube. Tan pronto nos vayamos a negro.